expectativas y lo más importante, que se garantice que cumplan con ese objetivo, que es dar una nutrición adecuada, suministrar los aportes que todos requerimos y que no tengan ningún impacto negativo en ese consumidor final, sino que se pueda garantizar que la industria suministre alimentos óptimos, alimentos que generen beneficios y beneficien y que garanticen esa seguridad alimentaria que tanto necesita nuestro planeta. Bueno, básicamente los temas: defensa alimentaria, fraude alimentario y cultura de la inocuidad. El objetivo, pues, proporcionarles a todos ustedes los conocimientos básicos para reconocer la importancia que tiene la prevención de la contaminación intencional y lo importante de la cultura de la inocuidad para fortalecer la seguridad alimentaria. Entonces, vamos a presentarles acá el contenido. Vamos a iniciar con la parte de cultura de inocuidad, los conceptos básicos, los elementos claves de esa cultura de la inocuidad, lo que es GFSI y la cultura de la inocuidad, cómo implementar esa cultura en nuestras organizaciones. Con relación a defensa alimentaria y fraude alimentario, pues la diferencia entre estos dos conceptos, los tipos de amenazas, los retos actuales, planes y riesgos y oportunidades, también lo que es cómo se relaciona esa cultura de la inocuidad con estos dos conceptos de defensa alimentaria y fraude alimentario, y también pues algunos casos de éxito, ejemplos de organizaciones que realmente al implementar estos planes han sido efectivos y eficaces. Con relación a la cultura de la inocuidad, pues bueno, hay varias definiciones de cultura porque realmente es un aspecto que cobija muchos temas, no solamente en la parte de inocuidad, sino en todo el comportamiento del ser humano y a nivel de todo el mundo. Entonces tenemos acá el concepto de la Real Academia Española, que básicamente la cultura es el conjunto de conocimientos que adquiere una persona y que le permiten desarrollar el sentido crítico y el juicio. También dice que es un conjunto de modos de vida, conocimientos y grado de desarrollo de una época o de un grupo. Y según la UNESCO, la cultura es todo lo que constituye nuestro ser y configura nuestra identidad. Y acá tenemos pues un ejemplo de lo que es la cultura colombiana, sus bailes, sus trajes típicos, pero ya vamos a adentrarnos en lo que es como tal la cultura relacionada con un concepto que para nosotros, desde nuestro rol y de nuestro gremio, es fundamental, y es la inocuidad. Entonces, Perdón, antes ahí de que sigas, porfa, le puedes presentar a las diapositivas. Es que creo que nos quedamos en la primera. Ok, permíteme, por favor, disculpa. Queda abajito eso. ¿Me confirman, por favor? Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces el concepto de inocuidad es la garantía de que los alimentos no causarán efectos adversos en la salud del consumidor cuando se preparen o se consuman de acuerdo con su uso previsto. Es decir, si a ustedes les dicen que un alimento tiene una finalidad de suministrar unos nutrientes, de que es especial para la nutrición infantil, especial para adultos mayores o para deportistas, en fin, según para lo que se haya diseñado y dispuesto ese alimento, o sencillamente para ser ese aporte nutricional que todos requerimos en nuestro mantenimiento diario, en nuestra alimentación diaria, y eso es lo que nosotros buscamos, y que no tenga ningún efecto adverso, que no nos genere ningún malestar, ninguna incomodidad, sino que por el contrario nos genere bienestar y satisfacción, y nosotros nos sintamos bien con todos esos alimentos que llegan a nuestra mesa, ya sean para preparaciones o ya listos para consumo directo. La cultura de la inocuidad. ¿Por qué relacionamos estos dos conceptos? Básicamente porque tenemos que adentrarnos como profesionales, pero también como consumidores, en tener claro que los alimentos forman parte de nuestra vida, de nuestra existencia, y que los requerimos como una necesidad primaria. Por ende, no podemos ser ajenos a que al formar parte de ese día a día, debemos
buscar que nos garanticen esos aportes, que nos garanticen ese, como lo mencionábamos hace un momento, ese uso previsto para el cual fueron diseñados. Para GFSI, la definición de cultura de la inocuidad es los valores, creencias y normas compartidas por los empleados de una organización que afectan sus actitudes y comportamientos relacionados con la seguridad alimentaria, con la inocuidad, con la calidad. Perdón, ¿se quedó nuevamente? Sí. ¿O no es? ¿La ves pasando? Sí. Okay. No, no está pasando. Ok, ok. Volvámosla. Listo. Estamos teniendo como cuando le das ahí presentar, no, yo veo que le das presentar, pero como que no coge. Entonces no sé si la vas más bien desplazando, por favor, a medida que bajas. Para nosotros irla, ¿te parece? Ok, permíteme, por favor. Listo, ¿la estamos viendo? Sí, nos quedamos en el concepto de GFSI. Ok, perfecto. Listo. Bueno, entonces les decía yo que la cultura de la inocuidad con la definición de GFSI es básicamente todas las normas compartidas por empleados de una organización que afectan sus actitudes y comportamientos relacionados con la seguridad alimentaria. Esto es muy importante porque acá estamos hablando de organización, ¿cierto? De empleados, de comportamiento, de ese entendimiento que debemos tener todos con relación a qué es la cultura y qué es la inocuidad. O sea, acá nos está conduciendo a que no es un tema solamente del equipo de inocuidad alimentaria, del grupo de aseguramiento de la calidad, es responsabilidad de toda la organización, comenzando desde la alta dirección hasta el último miembro de la organización. Todos debemos conocer acerca de inocuidad, todos debemos conocer de calidad y todos debemos conocer de esa responsabilidad que tenemos frente a esos procesos que se desarrollan en las empresas que fabrican alimentos. Fomentar una fuerte cultura de inocuidad es crucial para mantener altos estándares de seguridad alimentaria y minimizar los riesgos de contaminación. ¿Por qué? Porque es que no se trata solamente de sacar alimentos al mercado con una excelente presentación, sino que estén exentos de cualquier riesgo de contaminación, de cualquier riesgo de daño o afectación a esos consumidores finales. Y esto se da desde el mismo momento, desde la producción primaria hasta que llega al consumidor final. Es decir, en todas las etapas de los procesos se debe garantizar la inocuidad a través de esos altos estándares que se establecen a través de las normativas, a través de los requisitos legales, a través de los mismos procedimientos que establece la organización internamente acorde con los procesos que desarrollan destinados a la obtención de esos productos que están elaborando. Acá vemos los elementos clave para la cultura de la inocuidad. Entonces, estábamos hablando del compromiso de la dirección. Cuando nosotros nos referimos al compromiso de la dirección, es que la cabeza debe estar totalmente enfocada en lo que quiere su organización, tener el conocimiento claro de qué se hace en cada una de las etapas de los procesos, cuál es la responsabilidad de la organización frente a cualquier situación que se presente en esos procesos y suministrar los recursos necesarios para garantizar que todo se pueda dar de la mejor manera. Es decir, recursos financieros, recursos técnicos, recursos tecnológicos, recursos humanos. Comunicación. La comunicación es la clave y el secreto del éxito de toda relación. Al haber una excelente comunicación, y cuando yo digo comunicación no es solamente que alguien dé unas directrices o dé unas instrucciones a las cuales se deba acoger todo el resto de la organización, me refiero es a que sea asertiva, a que sea una comunicación que se dé en varias líneas, a que se haga una gestión suficiente y necesaria para garantizar que absolutamente todos entendieron lo que se quería transmitir en ese proceso de comunicación. Es decir, no basta solamente con que se dé una instrucción a través de un correo electrónico, sino que se lleve hasta el punto final, es decir, hasta el entendimiento y comprensión absoluta del mensaje que se quiso transmitir. Con esto vamos a garantizar que no haya errores, que no haya fallas, que no haya
deficiencias en los procesos, que no haya malos entendidos o malas interpretaciones de las instrucciones que se están dando, porque ocurre comúnmente que fallamos en esa parte. Sencillamente entregamos un manual, entregamos un procedimiento y asumimos que con eso ya los responsables de la actividad entendieron y van a hacer las cosas tal cual las tienen establecidos esos procedimientos, y resulta que hay a veces dudas, inquietudes, pero como creemos que todo el mundo se la sabe y que sencillamente yo le pasé la información y con eso asumimos que hubo un entendimiento adecuado de la información, ahí empezamos con las fallas y comenzamos con los errores. De ahí la importancia, viene otro aspecto, la formación, porque la formación nos va a dar la capacidad de tener conocimiento, de tener esa cualidad de interpretar y entender la información que nos están entregando. Esta formación debe ser continua, debe ser permanente, porque debemos estar actualizados, porque las normas cada día evolucionan, estamos en un mundo que no se queda, ya no estamos con el módem, ya estamos con inteligencia artificial, es decir, que hemos avanzado a pasos agigantados y por ende debemos ir a ese mismo ritmo, y todo el personal de nuestra organización debe estar asimismo encaminado hacia esos procesos de formación permanente, adecuada y asertiva de lo que se requiere de conocimientos para los procesos que estamos desarrollando. Responsabilidades. Absolutamente todos somos responsables de los procesos que se desarrollan al interior de la organización. Ninguno está exento. Cuando a ustedes les hacen las auditorías o cuando nosotros hacemos procesos de auditoría, evaluamos a todos. Vamos a cualquier proceso, hacemos nuestra auditoría in situ, le podemos preguntar a cualquier persona y lo que esperamos, obviamente, es que estén enterados de qué es lo que se hace en la organización, no de memoria, porque esto no es un proceso de memorizar, esto es un proceso de entender, de comprensión, de asimilación, de interiorización de lo que hacemos. Cuando nosotros tenemos esas características y esas condiciones, podemos hacer estos procesos de evaluación y mejora continua que nos van a permitir sencillamente identificar fallas, identificar errores, hacer los ajustes a que haya lugar en los procesos y por ende lograr unos objetivos en unos plazos que tenemos establecidos a partir de la identificación de los riesgos, de la identificación de las oportunidades, de la identificación de todos esos aspectos que nos van a conducir a ese éxito y a ese plus que nos va a dar nuestra organización para ser más competitiva, para ser líder frente a otras organizaciones. Entonces, tenemos que ir en ese sentido, tenemos que ir en esa evolución y en ese afán de siempre estar a la cabeza, pero no a través de competencia desleal, sino a través de un proceso de mejora continua realizado de la mejor manera y contando con el apoyo de toda la organización. Bueno, para GFSI y la cultura de la inocuidad, en sus guías y en sus esquemas de certificación es enfático en la importancia de esa cultura como un componente esencial para garantizar, obviamente, la seguridad alimentaria. Entonces, esquemas como FSC, IFS, BRC, SQF, en fin, todos esos esquemas, dentro de sus requisitos y dentro de sus normas, establecen precisamente como parte fundamental todo lo relacionado con la cultura de la inocuidad. Entonces, además de todos los demás requisitos, esta es una base para que cada uno de estos esquemas, al ser implementados dentro de la organización, cumplan con esos objetivos. ¿Cómo se implementa una cultura de la inocuidad? Tenemos que hacer una evaluación del estado actual de nuestra organización. ¿En qué condiciones nos encontramos? ¿En qué nivel estamos? ¿Somos capaces realmente de implementar esa cultura o qué nos falta? De esos aspectos de liderazgo, de comunicación, de formación, de mejora continua, ¿qué nos falta? Tenemos que a partir de esto establecer un plan de acción y como resultado de ese plan de acción, el cual involucra absolutamente a todos los niveles de la organización, vamos a ir midiendo el progreso. Ese progreso se mide a través de las auditorías, a través de esas evaluaciones, a través de esos exámenes que le hacemos a todas las áreas y determinamos si estamos logrando ese objetivo que nos hemos propuesto. ¿Y a qué llegamos? A mejorar continuamente. Entonces, estos pasos, este paso a paso, es lo que nos va a llevar a nosotros a conseguir ese éxito a la hora de implementar esa cultura de la inocuidad.
Entonces, mensaje importantísimo, ya no es sencillamente un concepto más del que hablamos y del que escuchamos, sino que es un requisito. Y al ser un requisito debemos cumplirlo y debemos establecer todas las acciones necesarias para garantizar que se implemente y se ejecute efectiva y adecuadamente al interior de nuestra organización en procura de lograr esa concientización y, como les decía hace un momento, que se interiorice en la organización la importancia de la inocuidad, de la base fundamental que es para nuestra organización a la hora de garantizar la seguridad, la sostenibilidad, la competitividad, el evitar cualquier riesgo para nuestra organización. Entonces, esta introducción a la cultura, y que de hecho en las otras charlas también se había tocado el tema, es porque, como les mencionaba, es un requisito. Entonces, no lo podemos echar en saco roto y no lo podemos ver sencillamente como un concepto más, sino tenemos que verlo como una responsabilidad al interior de nuestras organizaciones. Seguimos con el tema que más nos impacta, digamos, y nos interesa dentro de esta charla, que es lo referente a Food Defense y a Food Fraud, es decir, a defensa alimentaria y fraude alimentario. ¿Por qué es tan importante? Porque de las acciones y de los mecanismos que establezcamos al interior de nuestra organización para propender por la seguridad, para propender por la garantía de calidad e inocuidad de lo que nosotros producimos, depende que nuestra organización tenga continuidad o que se nos presenten problemas que puedan afectar incluso la reputación de la organización. Entonces, frente a esto, debemos ser absolutamente cautelosos, debemos ser absolutamente cuidadosos, debemos ser absolutamente responsables y, por lo tanto, se deben establecer los planes para garantizar que se cumpla con estos dos aspectos. Entonces, básicamente, ¿por qué se debe el tema de establecer planes para prevenir el fraude alimentario y establecer también un plan para defensa alimentaria? Básicamente porque durante las últimas décadas se han incrementado amenazas criminales y grupos que tienen como objetivo contaminar intencionalmente los alimentos en cualquier parte de la cadena de suministro, lo que puede ocasionar un daño gravísimo para las personas expuestas a ese ataque. Es decir, una contaminación intencionada de un alimento. Ponemos ejemplo, una leche. Hubo un caso en enero de este año de una persona la cual fue retirada de su trabajo, le anunciaron el despido y optó por arrojar 11,000 litros de vino, abrió las llaves simplemente de los tanques donde se encontraba almacenado y lo arrojó al piso. Es decir, dejó sentada, y perdónenme la expresión, a la empresa con pérdidas millonarias de más de 40,000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque es que destruyó el trabajo que se había hecho en meses. Entonces, vean lo que puede generar la mala intención, una persona ofendida o alguien que considere que al realizar un acto de estos criminales, pues está sencillamente levantando una bandera y diciendo, vean, con esto puedo impactar a mucha gente, con esto logro darme a conocer o logro reconocimiento, cuando lo que está haciendo es afectar no solamente al nombre de la empresa, al nombre de la organización, sino a todos los empleados, a todas las personas que están dentro de esa cadena de suministro, porque ya no va a haber recursos para tener continuidad en el negocio o vas a tener que esperarse un tiempo bastante largo para poder recuperarse. Entonces, acciones como estas desdicen mucho, pero también el efecto y el impacto que tienen es absurdo a nivel económico, a nivel también psicológico, a nivel emocional de la organización, porque también esto puede generar incluso que las empresas se acaben, que las empresas cierren. Los casos de terrorismo, como los que se vivieron el 11 de septiembre y otras situaciones que han puesto en riesgo la salud de muchas personas, al comercializar alimentos contaminados de manera voluntaria,
es lo que se conoce hoy como defensa alimentaria y fraude alimentario. Igual sabemos que con el tema de fraude sí es intencional también y lo hacen muchas organizaciones con el objetivo de ahorrar recursos o consideran que eso no va a tener un impacto porque pues dicen técnicamente pues esto no afecta, pero sí afecta porque para nosotros como consumidores, y lo escuchábamos al comienzo, tenemos conocimiento del uso previsto de los alimentos y de los productos que recibimos. Es decir, que nosotros esperamos no recibir bebidas lácteas, sino recibir un yogur. Si a mí me dice que es yogur, denme un yogur, no una bebida láctea. Si a mí me dicen que es un queso, denme un queso, no los productos que están sacando ahora al mercado que son artificiales y que son cosas que nosotros como consumidores también, no solamente como productores, no solamente como auditores o personas que trabajamos en este medio, sino también como consumidores finales y responsables de nuestras familias, debemos ser muy cautelosos y muy observadores de todo el etiquetado y de toda la información que verificamos a la hora de hacer las compras o adquisiciones de los alimentos. Entonces, así como le exigimos a nuestra organización el tema de rotulado, el tema de unos análisis especiales, el tema de un almacenamiento, el tema de un empaque, también debemos ser exigentes a la hora de que nosotros actuamos como consumidores y a la hora de que nuestra familia y nuestro entorno también está siendo consumidor de lo que se expende en los distintos mercados. ¿Cuál es la diferencia entre fraude y defensa alimentaria? Pues básicamente la defensa de los alimentos se diferencia del fraude en que la motivación no es el beneficio económico, sino la intención de causar daño a los consumidores o a las empresas desde un punto de vista ideológico o de comportamiento. Entonces esto es bastante delicado porque pues a veces las organizaciones o quien quiera hacer una afectación a una empresa, sencillamente lo hace por un tema de un resentimiento o, como le decíamos, de una manera malintencionada, pero también es crítico cuando voluntariamente yo estoy afectando la calidad, afectando la inocuidad, cambiando las características de un producto sencillamente por un tema económico. Acá vemos algunos tipos de amenazas, básicamente el fraude por motivación económica, la contaminación maliciosa, por temas de extorsión, por espionaje, ustedes saben que hay competencia desleal, temas de falsificación y el crimen cibernético. Pues ahora ya estamos con tema de inteligencia artificial, mucha tecnología, pero también esto nos conduce a que estemos más expuestos nuestras formulaciones, nuestras técnicas, nuestros métodos, procedimientos, todo lo que se desarrolla al interior de la organización y de ahí la importancia de la seguridad de la información. Y cuando hablamos de seguridad de la información, no es solamente al interior de nuestras plantas o de nuestras empresas que tengamos todo archivado, todo guardado bajo llave, sino que también estamos manejando información que está en la red, que está en las nubes, que está en distintos sitios al cual pueden acceder quienes quieran hacer algún daño, hacer perdediza la información o deteriorarla o cambiarla o modificarla de alguna manera. ¿Y esto qué va a inducir? A que nosotros tengamos, pues obviamente, una situación bastante crítica, porque si hay competencia desleal, pues nos pueden robar las fórmulas. Si hay un tema de espionaje para esa misma competencia desleal, ya sea al interior de la organización o de manera externa, pues vamos a quedar expuestos y nuestra empresa pues obviamente va a perder ese goodwill, ese plus que tiene y que le ha dado sencillamente esas formulaciones que hemos generado y ese trabajo que hemos hecho durante muchísimos años, que es para llegar a productos que son exclusivos, que productos que nosotros hemos registrado sus marcas y que tienen esas características por las cuales hemos trabajado nosotros como organización. El esquema de actuación en defensa alimentaria básicamente puede ser a través de la extorsión, puede haber oportunistas, puede haber extremistas, puede haber gente que asuma actitudes irracionales como lo que les mencionaba de la señora, que pues es entendible una situación de despido, pero llegar a ese punto de afectarse no solo a ella, sino afectar a toda una empresa y a todos los miembros de esa organización, porque realmente las pérdidas son muy significativas. Tenemos también temas de descontento, no solo en el caso del despido,
sino también personas que pueden estar al interior de la organización, y cuando no tenemos una vigilancia, una supervisión, un control, no hemos determinado adecuadamente los puntos críticos y no tenemos establecidos precisamente esos mecanismos de control, de monitoreo y de control, pues sencillamente pueden estar pasando cosas al interior de la organización que nosotros no nos estemos dando cuenta. Está también el tema del hackeo y lo que es profesionales en ese crimen, en el sentido de robar información, de manipularla, de entregarle la información a la competencia, eso se ve. Y eso es algo por lo que nosotros tenemos que trabajar arduamente, y de ahí la importancia de la cultura de la inocuidad, porque cuando nosotros tenemos personas al interior de la organización que son conscientes, que se apasionan por la organización, que saben la responsabilidad que tienen sobre toda la información que manejan, que son consecuentes con su trabajo, muy seguramente va a haber respeto y estas situaciones no se tienen que presentar, por lo menos desde dentro hacia afuera, es decir, no va a haber factores de riesgo interno, puede que los haya externos, y de ahí la importancia de que se haga ese análisis para determinar cualquier situación. A veces decimos, eso es imposible que pase. En este momento no hay nada imposible. En este momento estamos en un punto donde estamos tan expuestos que por eso es necesario tener precisamente esa identificación de esos riesgos, tanto internos como externos, y tener claramente también identificados los planes de acción para prevenir o por lo menos para mitigar los efectos que pueda tener el que se configure o el que se presente una de estas situaciones de riesgo dentro de la organización o, como les decía, por factores externos. Con relación al fraude, ¿dónde se puede dar el fraude? Se puede dar en las materias primas. Es decir, desde que recibimos las materias primas ya vienen con alguna contaminación, la leche rendida, alguna adulteración, cambios de coloraciones. Estamos viendo mucho el tema de los huevos que le están adicionando unos colorantes al agua y las gallinitas están consumiendo esa agua y por ende los huevos salen con unos colores maravillosos. No sabemos exactamente qué efectos pueda tener para la salud del consumidor, y recordemos que los efectos no son inmediatos en algunos casos, sino con el tiempo es que nos vamos dando cuenta de afectaciones, de cambios genéticos o de enfermedades que van apareciendo precisamente por esos residuos y esas trazas que van quedando en el torrente sanguíneo o en alguna parte del organismo. En los materiales de envase y embalaje también puede haber temas de fraude. En el procesado y distribución, dentro de ese ejercicio de elaboración o dentro de ese proceso de distribución puede haber temas de fraude, adulteraciones, cambios de empaques o embalajes, cambios de etiquetas y rótulos, situaciones como, por ejemplo, acá les traigo con el pollo. El pollo sale de la granja y es llevado a los distintos centros de distribución, y con el objetivo de garantizar la continuidad en su vida útil, ¿qué hacen? Lo congelan y le cambian la fecha de producción y la fecha de vencimiento. Entonces, cosas como esas que uno dice, pero es que es absurdo, ¿cómo lo hacen? A ver, estamos hablando de alimentos de alto riesgo. Los cárnicos, los lácteos, son alimentos que no podemos jugar con su producción, con sus fechas de producción y sus fechas de vencimiento, y esas son cosas que nos encontramos muchas veces cuando hacemos nuestro tema de verificación y seguimiento. ¿Cuáles son los retos actuales? Hay que protegerse de este tipo de ataques. A través de enfoques y procedimientos se está guiando a las empresas para que tengan esa capacidad de resistencia a cualquier fraude o a cualquier forma de ataque. Hay que asegurar la autenticidad y la seguridad de los alimentos, reduciendo al mínimo cualquier posibilidad de un ataque y para mitigar las consecuencias en caso de que se presente un ataque exitoso. O sea, porque no estamos exentos, puede que pase, pero si nosotros tenemos un plan y tenemos establecidos de acuerdo a esa criticidad, porque puede ser una criticidad baja, una criticidad media, una criticidad alta, frente a todo esto tenemos nosotros unas medidas y unos controles, pues sabremos cómo reaccionar adecuadamente en el momento preciso y si van a ser eficaces o no las medidas que implementemos. Tener claros los elementos para proteger a la empresa y a los consumidores de las amenazas internas y externas. Son amenazas potenciales muy comunes, incluso tenemos tema de ataques terroristas que se contamina mucho, el agua, las fuentes de agua. Cuando nosotros tenemos ese riesgo, ¿qué pasa? Pues si se logra advertir
que hay algún tipo de sustancia riesgosa para los consumidores o para los procesos que se van a desarrollar, pues sencillamente hay que parar el proceso y hay que buscar otros recursos y otros medios para garantizar la disponibilidad. Pero ¿los tenemos? ¿Hasta qué punto podemos garantizar que no haya ese paro en la producción sencillamente porque no tenemos ese recurso? Entonces, es uno de los factores. Contaminación ambiental también se puede dar con factores biológicos. Ustedes han escuchado que sencillamente arrojan algún tipo de patógeno, algún tipo de microorganismo que genera un alto riesgo de contaminación, ya sea en los equipos, en los procesos o en los alimentos. El plan de defensa alimentaria, básicamente, debe haber un equipo destinado a hacer seguimiento y a identificar todos los riesgos, hacer ese análisis, hacer ese monitoreo y hacer ese control. Se hace la implementación, se implementa ese plan, se verifica el éxito o no de ese plan a través de las auditorías y con esto vamos a mejorar la seguridad alimentaria. Hay que hacer simulacros para mirar ante cualquier situación, ante cualquier riesgo de ataque, cómo reaccionaríamos y si lo que tenemos establecido en ese plan que nosotros hemos planteado, si es efectivo o no y si da o no los resultados que nosotros esperamos. Y para el caso del fraude alimentario, igual también tenemos nuestro PHBA. Hacemos una caracterización de la vulnerabilidad de nuestros productos, de nuestras materias primas, nuestros insumos, cómo es en el proceso, qué puede suceder dentro del proceso, qué puede suceder al final del proceso, qué puede suceder en el almacenamiento, qué puede suceder en el transporte. Hacemos también un diseño de una estrategia de mitigación para cualquiera de esas vulnerabilidades, implementamos la estrategia, hacemos la validación de esa estrategia, verificamos si esas medidas que propusimos son las correctas y establecemos nuestro sistema de mejora continua. Aquí también aplicamos simulacros, aquí también tenemos que hacer el ejercicio para determinar la eficacia o no de ese plan que nosotros establecimos y que esperamos que obviamente nos dé los resultados esperados. Tenemos unos riesgos directos para la inocuidad, entonces estamos hablando de todos los peligros químicos, biológicos, físicos, en fin. Los riesgos indirectos para la inocuidad alimentaria, ya que hablamos de programas prerequisito, la importancia de tenerlos implementados adecuadamente y establecidos y controlados, monitoreados, verificados sus resultados a través de los programas de limpieza, desinfección, control de plagas. Todos esos programas para nosotros son claves porque nosotros mismos podemos ser generadores de riesgos de contaminación o de afectación de nuestros productos si los programas no están implementados adecuadamente o hay fallos en la ejecución de estos. Riesgo técnico de fraude alimentario, pues obviamente si hay algún factor, algún establecimiento de procedimientos, metodologías o algún factor externo que pueda llegar a nuestra organización y nos pueda generar algún impacto y nos pueda a través de esos resultados generar un tema ya sea en la defensa o en el fraude. Vulnerabilidad económica, las organizaciones deben tener el suficiente soporte y sustento para poder garantizar todos esos procesos, porque de lo contrario se puede correr el riesgo en caer en fraude alimentario a partir del uso de recursos no adecuados, de disminución de la calidad de los ingredientes, de alguno de los insumos, sencillamente afectamos calidad para reducir costos y pues obviamente eso trae bastantes consecuencias. Y la relación con el proveedor es fundamental. ¿Por qué? Porque con el proveedor establecemos unas especificaciones, establecemos también unas auditorías y unos controles, porque algo que siempre le digo a todas las organizaciones, ustedes no tienen por qué asumir la responsabilidad de los actos inadecuados, incorrectos, maliciosos o malintencionados de sus proveedores. El proveedor te envía una materia prima en malas condiciones y si tú no haces los controles correctos, si tú no haces la verificación o si tú sencillamente porque es que es el único proveedor, es que a quién más acudo, a dónde más voy y le recibo esas materias primas con esas condiciones y esas características que sé que estoy introduciendo un riesgo en mi organización, pues inmediatamente ahí estoy fallando porque le estoy diciendo no pasa nada, usted puede traerme acá lo que sea y yo lo acepto y yo asumo la responsabilidad, asumo los costos
y asumo el riesgo. Entonces, frente a esto, por favor, es importantísimo que nosotros tengamos esa tranquilidad y esa seguridad que lo que estamos recibiendo al interior de nuestra organización cumple con todas las especificaciones, con todos los requisitos y las características que técnicamente ya tenemos definidas y que están claramente establecidas en un marco contractual que es el que definimos con nuestros proveedores. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos? Básicamente, con la prevención, pues aumentamos la conciencia entre gobierno, sector privado, donde se encuentren todas esas amenazas y todo ese riesgo de vulnerabilidad para que se establezcan estrategias y se genere una mayor protección a las organizaciones y a las empresas, porque también sabemos de empresas que están ubicadas en sectores donde están a riesgo de violencia, riesgo de alguna afectación y que no tienen la posibilidad de contar ni con las garantías ni con el respaldo del Estado o los entes que puedan ser de soporte para que ellos puedan tener esa continuidad o puedan tener esa tranquilidad de trabajar adecuadamente. Capacidad rápida y coordinada de respuesta a un ataque terrorista que se dé a la producción de alimentos. Desarrollar la capacidad para una recuperación rápida y coordinada cuando se dé un ataque terrorista y afecte la producción. Entonces, tanto de manera preventiva como de manera correctiva, tener toda esa capacidad para poder actuar, para poder enfrentar esas situaciones y para poder darle continuidad al negocio. Situaciones como lo que nos sucedió en el COVID-19, cuando las empresas, muchas, se vieron abocadas a cerrar porque el riesgo era mayúsculo de continuar con las operaciones, principalmente por el factor salud de todo el personal que laboraba con ellos. Entonces son cosas que hay que tener en consideración, pero que no se pueden manejar muchas veces solos y se espera que haya una regulación, que haya una normativa, que haya un apoyo del gobierno o de los entes que se encargan de llevar a cabo todos los controles y todos los respaldos a las organizaciones a nivel económico, a nivel industrial. La cultura de la inocuidad y su relación con la defensa y el fraude alimentario. Entonces, una fuerte cultura de la inocuidad es vital para la efectividad de esas estrategias que establecemos en nuestros planes, que implementamos en nuestras organizaciones de defensa alimentaria y de fraude alimentario. Entonces, hay que promover un entorno donde todos los empleados estén conscientes y comprometidos con la seguridad alimentaria. Hay que mejorar la capacidad de las organizaciones para prevenir, detectar y responder a amenazas y fraudes alimentarios con prácticas sólidas de educación, comunicación, evaluación continua, fortaleciendo esa cultura. Con esto buscamos ¿qué? Proteger nuestra cadena de suministro desde la producción primaria hasta el consumidor final. Entonces, ese es el objetivo y esa es la relación que tiene la cultura de la inocuidad con estos dos aspectos tan importantes como son el fraude y la defensa alimentaria. Vamos a ver dos ejemplos, casos de éxito en el tema de implementación de la parte, básicamente en este caso, seguridad, seguridad y también evitar el tema de fraude. Entonces, el caso se da con Hershey's y Hershey's, pues ellos manifiestan que nunca han presentado en sí una crisis frente a la inocuidad, pero sí identificaron, y ese es un ejercicio que deben hacer todas las organizaciones, cómo mejoramos esa cultura de la inocuidad y cómo garantizamos precisamente prevenir cualquier riesgo de fraude o cualquier riesgo que pueda afectar la defensa alimentaria. Entonces promovieron una mayor participación de los empleados, garantizando esto, que haya un suministro más seguro y eficiente en su cadena alimentaria. Entonces, impulsó la moral, impulsó el compromiso, impulsó esa responsabilidad social que tienen los empleados, todo a través de un trabajo desarrollado con ellos de formación
y de educación. Entonces, pues ellos lo midieron a partir de esa mejora continua que se fue dando en su organización y vean que es un ejemplo que al parecer es sencillo, pero que si las organizaciones no trabajan en los procesos de formación que les mencionaba antes, pues sencillamente no va a haber ese proceso también de responsabilidad y compromiso de los empleados y de todos los miembros de la organización frente a los temas de inocuidad y de defensa alimentaria. Y tenemos acá otro ejemplo en Fonterra. Fonterra es una cooperativa lechera. Básicamente tuvo un tema de retiro preventivo en el año 2013. Entonces, frente a esto, pues se dieron cuenta de la necesidad y la importancia de fortalecer lo referente a su cultura de la inocuidad y en la calidad. Entonces, en la organización lo que hicieron fue también establecer procesos formativos, establecer obviamente mecanismos de control y para evitar que se les diera otra vez este tema y esta situación que los condujo a una crisis bastante fuerte porque las pérdidas fueron significativas. Entonces, el impacto económico, o sea, no esperemos a llegar a tener un impacto económico o un impacto en la reputación de la organización para empezar a implementar estos planes. Hay que hacerlo todo antes de, hay que ser preventivos, recordemos que nosotros, esa es nuestra finalidad y este debe ser nuestro pensamiento, el correctivo que se dé por situaciones que definitivamente se salgan de nuestras manos, pero nosotros siempre debemos tener un pensamiento preventivo, ir un paso adelante y con eso garantizamos que no vayamos a tener riesgos y no vayamos a tener situaciones que nos puedan afectar a futuro en nuestras organizaciones. Bueno, pasamos a las preguntas, agradeciéndoles a todos su participación y pues quedo muy atenta a lo que nos quieran consultar o también lo que nos quieran aportar, porque recordemos que también estos escenarios son para compartir experiencias de éxito o situaciones que se les hayan dado en sus organizaciones. Recordemos, por favor, no con nombres propios para evitar controversias, pero sí nos pueden contar alguna situación o nos pueden hacer las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Escuchas ahí? Sí, perfecto, gracias. Listo, no. En el chat tenemos varias preguntas relacionadas que pues ibas hablando y las ibas desarrollando sobre la armonía de Fraud Defense con los esquemas de GFCI, cómo garantizar materias primas, inocuas. Te perdí otra vez. Hola. De un fraude. ¿Me escuchaste? No, no, señora. Dale, no. Te decía que hay una pregunta final frente a todo este tema y es, además de la cultura de inocuidad, que va muy ligada de los procesos de estándares GFCI y desarrollo de proveedores, ¿qué mecanismos legales se pueden usar para reportar el fraude? ¿Qué sanciones hay? Ok, listo, perfecto. Bueno, básicamente, y esto es un poquito, pues nos deja un poquito pensando en la situación a nivel normativo, no solo en Colombia, sino en América Latina y Centroamérica.
O sea, no existe realmente, digamos, como una regulación. Tenemos las normas que nos hablan referente a temas de inocuidad, rotulado, en fin, todos los requisitos y en los cuales Colombia es supremamente fuerte y en general los países de Latinoamérica. No obstante, no existe, digamos, como una normativa específica o una reglamentación específica para temas de fraude y defensa alimentaria, pero lo que sí existe, obviamente, es a través de los esquemas o a través de todos estos sistemas de gestión, como lo tiene, por ejemplo, GFSI a través de FSS 22000 o tenemos a través del BRC, a través de todas estas normas y estos estándares que nos dan esos requisitos y esas condiciones que hacen que sea obligatorio para las organizaciones establecer esos mecanismos de control, de seguimiento, de verificación y de validación de la efectividad de todo lo que son las condiciones para garantizar tanto la inocuidad como evitar todos estos temas de fraude. Obviamente, nosotros vemos cómo a través, en caso de Colombia, tenemos el INVIMA y tenemos las secretarías de salud y pues en los demás países obviamente tienen sus entes reguladores que son los que hacen todos esos procesos de acompañamiento y verificación cuando se presenta alguna situación relacionada principalmente con temas de fraude. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa es muy sólido lo que maneja en el caso de Estados Unidos, pues la FDA, quien hace todos estos controles y todos estos procesos de recall en caso de denunciar algún tipo de daño en los alimentos o en los productos o algún efecto que tenga contrario para la salud de los consumidores finales. Entonces, en Colombia, pues sencillamente existen estos procesos donde se notifica, se hace la notificación sanitaria, se hace la verificación por parte de estos entes de control y se revisa cuáles fueron las condiciones o cuáles fueron las situaciones que condujeron a que estos productos pues no cumplieran con estas características. De todas maneras, hay inspecciones que realizan estos mismos entes en los distintos comercios, en las mismas empresas, para verificar que se esté cumpliendo con temas de rotulado, temas de información, temas de empaques. Entonces, eso nos ayuda y nos soporta en el sentido de que no estamos tan desprotegidos, pero sí eso también es útil que las organizaciones entiendan que deben cumplir con una reglamentación específicamente con eso, calidad de los empaques, tema de rotulado, la parte de inocuidad a través de cumplimiento de especificaciones técnicas, que existen unas normativas que nos hacen los procesos de verificación mucho más manejables en el sentido de poder establecer procedimientos, métodos para garantizar que efectivamente estamos cumpliendo con la inocuidad de los alimentos. Entonces, como les decía, específicamente no les puedo decir, vean, vayan al requisito X o Y a nivel legal, pero sí sabemos que tenemos la responsabilidad de cumplir con toda la normativa y con toda la regulación y que si las organizaciones, las empresas están enfocadas en querer certificarse en alguno de estos esquemas, pues lo primero que tienen que partir es de una base muy sólida a nivel de BPMs y a nivel de HACCP para que les dé esa garantía de que tienen implementados unos programas, unos controles, la identificación de esos posibles riesgos, tienen esa criticidad dentro de la organización y dentro de esa criticidad pues obviamente deben establecer y tener contemplados todos estos aspectos que no vayan a generar ningún tipo de riesgo, ya sea por temas de fraude o por temas obviamente de afectación en defensa alimentaria generada por factores externos. No sé si con eso te di respuesta a tu pregunta. Sí, de hecho, le diste respuesta a varias preguntas que habían ahí, con el tema de INVIMA, cómo apoya el INVIMA y esa figura que tiene INVIMA localmente. Y hay una pregunta que nos hacen y es, ¿la inteligencia artificial ya crees que hace parte de este método de vigilancia de fraude alimentario o va más enfocado todavía en técnicas analíticas como de molecular, algo más hacia producto como tal? Ok, bueno, el objetivo obviamente la inteligencia artificial ya está liderando muchos de los procesos. No obstante
pues recordemos que es dependiendo también la capacidad de las organizaciones, el tamaño de las empresas, la forma como trabajan en estas empresas y que obviamente deben ir encaminadas a llegar a ese nivel en algún momento de tecnificarse o tener esos recursos técnicos que le faciliten poder identificar este tipo de riesgos. No obstante, claro, seguimos muy apegados todavía a nivel local a todas estas técnicas analíticas, a todas estas fichas y a todo el cumplimiento de estas especificaciones, y por eso es que muchas veces los riesgos se trasladan al consumidor final, porque pues las organizaciones cumplen, digamos, con hacer unos análisis, ya sea internos en sus laboratorios o unos análisis externos, hacen unos procesos de verificación previos de acuerdo a todo su mapa de riesgos, tienen identificadas, digamos, unas etapas y donde están sus puntos críticos y hacen esa evaluación y digamos que esa es la manera en que dicen, bueno, ya puedo liberar mi producto. No obstante, para aquellos que son exportadores, porque quienes quieren llegar a comercios internacionales o quienes ya están trabajando con comercios internacionales, pues los niveles son diferentes. Y ya sabemos que tanto las exigencias como los procesos de verificación tienen otras características distintas y de ahí la importancia que todas las empresas migren o busquen llegar a tener esas certificaciones y a tener ese nivel que les permita obviamente ser más competitivos, pero eso a su vez también les va a exigir tener esos recursos, no solamente humanos, no solamente financieros, sino también técnicos, para poder dar cuenta y poder dar fe de que efectivamente están garantizando la inocuidad y no están incurriendo en situaciones que puedan conducirlos a temas como los que estamos conversando de fraude o afectación a nivel de defensa alimentaria debido a que no tienen establecidos unos controles adecuados. Entonces, esta mañana hablábamos precisamente de todos los controles operacionales que son fundamentales y que deberíamos apuntarle en las organizaciones a llegar a ese punto. Si podemos llegar a ese nivel, muy seguramente que cuesta, porque eso requiere de inversión, eso requiere de recursos y eso requiere de voluntad no solamente de las empresas, sino también del Estado y de todos aquellos que están, digamos, abriendo puertas y abriendo camino a nivel comercial a las organizaciones y a las empresas que son más pequeñas y que obviamente quieren ser lo suficientemente competitivas. No sé si hayan más preguntas. Dicen que excelente temática, entonces gracias por tu tiempo. Definitivamente ahí escribían que estabas en tu salsa y entonces pues esperamos tenerte en una próxima ocasión con nosotros. Por ahora, a todos los que estuvieron con nosotros, muchísimas gracias. Los invito a la reunión de cierre. Si quieren dejar algún comentario, vamos a ese último link y por ahora en ese enlace vamos a tener las palabras de una de nuestras representantes más importantes dentro de la compañía. Entonces, me gustaría que nos acompañaran estos últimos minutos para dar por finalizada la charla. Por ahora, Liliana, muchas gracias a ti. Que estés muy bien y nos vemos en una próxima ocasión. A todos ustedes muchas gracias y éxitos.